Gracias. Yo siento curiosidad porque, aunque has comentado que habéis creado un grupo suficientemente grande de personas y lo que estáis diciendo todo el rato, aún así me parece increíble conseguir que un grupo de científicos se interese por esa enfermedad en concreto y no por otra, con tantísimas enfermedades en las que hay que investigar. ¿Cómo conseguís que alguien quiera investigar en vuestra investigación y de dónde conseguís el dinero? Porque al final a esos científicos hay que pagarles. Es para mí la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, nosotros ahora tenemos 9 empleados en la fundación, empleados a tiempo completo, ¿eh? De esos 9, 8 son científicos, genetistas y sobre todo bioinformáticos. Y es buena pregunta, ¿no? ¿De dónde viene la financiación? Nosotros siempre hemos querido huir de la financiación que viene con el esfuerzo de las familias, recogiendo tapones, haciendo carreras, porque no es sostenible. Hay que hacerlo también, ¿eh? La gente necesita hacer cosas por sus hijos y, ojo, lo valoramos infinitamente, porque el que hace todo lo que puede no está obligado a más. Pero no es sostenible. Es decir, no vamos a construir un sistema que solucione el problema de las enfermedades raras, y perdón por la expresión, que lo digo con toda mi humildad, recogiendo tapones. Así no se hacen las cosas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nuestro planteamiento es un pelín diferente. Nosotros lo que trabajamos realmente es con empresas, con los departamentos de responsabilidad social corporativa, ofreciendo un producto. Por ejemplo, voy a poner el caso del test genético. Nuestro test genético viene enteramente financiado por la obra social de BBK, del banco. Entonces, ellos nos dan toda la financiación para tener las personas que hacen el test genético y nosotros lo que hacemos es, cada año, trabajamos con su departamento de marketing y de recursos humanos para generar material y que sus empleados se sientan bien por trabajar para el banco. Eso es el producto que nosotros intentamos generar para revertirlo a la sociedad. No es un modelo de pedir, sino es un modelo de intentar construir un producto que tú puedas sacar a mercado y exponerlo, y así conseguir financiación para la fundación. Ese es el modelo de negocio a grandes rasgos. Es un pelín diferente de lo que hacen los otros. Hay que tener las habilidades y la gente adecuada para poder hacerlo. Yo entiendo que no todo el mundo puede hacerlo y, ojo, mi respeto para todas las asociaciones que hacen lo que pueden, de verdad, ¿eh? Hay una pregunta ahí, me parece. ¿Alguien levanta la mano? Ahora veo lo que no hay. Pues yo quería preguntaros, porque había salido un poco, porque tenemos a Julián, que es un padre, a José Luis, que lo vive en sus carnes, y a Carlos, que lo investiga. Al final, el mundo de las enfermedades raras, sin duda, se caracteriza por eso que llamáis vosotros pacientes e impacientes, del sentido de que o cojo yo las riendas y me pongo a hacer cosas, o lamentablemente es muy difícil que el estamento público o incluso el estamento farmacéutico o privado se ponga a hacerlo, porque por un lado pues no interesa y por otro lado bueno, es realmente difícil que un sistema público cubra toda un abanico tan grande de enfermedades. ¿Qué forma entendéis vosotros de comenzar esos primeros pasos en esa lucha o en ese trabajo diario? A alguien que empieza a encontrarse con ese problema, que de pronto le dan, bueno, si tiene diagnóstico, porque sabemos la importancia de tener diagnóstico, porque no todas tienen, y de hecho la mayoría no tiene diagnóstico, pero si tienes la, entre comillas, primera suerte de tener ese diagnóstico, ¿cuál sería vuestro consejo como primeros pasos en esa carrera? Bueno, yo se lo comento un poco porque creo que es un tema muy importante. En este tipo de enfermedades, concretamente la mía, mi principal problema era que ningún médico al que acudía conocía la enfermedad. Por eso, lo que yo recomiendo a cualquier paciente, a los familiares que se encuentran en una situación de este tipo, es que se impliquen de lleno. Implicarse de lleno no es solo atender evidentemente al enfermo, sino que ir más allá, convertirse ellos mismos, el enfermo y sus familiares, como le decía, como si fueran expertos médicos en esa enfermedad. Por un motivo muy claro, porque cuando ese enfermo acude después a un médico, tiene una mayor capacidad para que el médico se implique personalmente en el tema. Yo habré pasado por 15 internistas diferentes,
que se limitaban básicamente a citarme cada 6 meses para realizarme un control rutinario, un control analítico rutinario, y ya está. Claro, llega un momento en el que mis crisis aumentan, se envuelven semanales y ya es una situación casi insoportable. Entonces, ahí es cuando ya dije yo, pues no, esto hay que buscar una solución, y nos movimos y dimos con un médico que, curiosamente, lo primero que me dijo un médico de Málaga, un internista, lo primero que me dijo es, mira, no tengo ni idea de la enfermedad, no sé de lo que me estás hablando. Dice, pero nos vamos a poner tú y yo a revisar la bibliografía, vamos a estudiar los artículos, vamos a analizarlos y vamos a intentar encontrar una solución. Y en ello estamos. O sea que yo creo que cuando el propio enfermo se implica, lucha y conoce, es fácil transmitir para que otra persona, que evidentemente es un médico que tiene cientos de pacientes y quizá no tiempo suficiente para atenderlos como él quería, pero para darle ese toque de personalidad que haga que se involucre más a fondo y busque una alternativa a la situación que hay. En ese aspecto yo creo que lo que estamos haciendo aquí es una buena muestra de lo que hay que hacer. Porque como él bien dice, un enfermo puede implicarse hasta ese punto, puede intentar movilizar o unirse a otros enfermos e intentar movilizar, pero mucha gente no tiene ni la fortaleza ni la... no sé, la intensidad para aguantar todo eso. Entonces, lo que podemos hacer por nuestra parte como investigadores o como divulgadores es ponernos de esta manera. El hacer estas charlas, estos documentales como lo que tú haces, hace que mucha gente a lo mejor encuentre el empujón ese para decir, ostras, pues hay más gente que le pasa esto. Y a mí recientemente nos ha pasado de venir al laboratorio una chica con una enfermedad rara porque había visto una charla de mi jefe no sé dónde y se quedó con el nombre y pues a lo mejor nunca hubiera llegado a saber lo que era el CiberAir, que no lo sabía, pero vino al despacho y yo le expliqué, es esto, mira, vamos a sentarnos en internet, pues como tú dices, vamos a ver, me contó su enfermedad, que yo no tenía ni idea, buscamos en la base de datos de enfermedades raras, miramos en Google y vimos que, sí, a mí me suena que en Galicia hay un grupo, pues vimos qué grupo era el de Galicia que investigaba y que era miembro de CiberAir. Entonces yo le di el nombre del director de CiberAir, mira, acude este señor, tal. Es decir, todo eso fue gracias a que ella vio una charla en la que se habló de enfermedades raras en general, se mencionó un poco esto y ella vino a buscarnos. Entonces, cuanto más nos expongamos y cuanto más mostremos que realmente se puede avanzar mucho en este frente común, yo creo que eso hace que la gente se motive un poco, porque si no, yo me imagino de ser descorazonador y que mucha gente no tendrá la fortaleza para ir a buscarnos. Lo que ha dicho José Luis me ha despertado una idea, que es justamente lo que me pasó a mí con Sergio. Cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, la primera reacción es negarlo y entonces tiendes a recorrer 3 o 4 especialistas. Lo hemos hecho todos, en lo que decimos una segunda opinión. Que la segunda opinión en este tipo de enfermedades es básicamente que no te gusta oír la primera y quieres oír otro que te dice lo mismo. Pero bueno, pasa. Y yo me he encontrado, sobre todo en los neurólogos, que es el círculo con el que más trato, y diría, y a lo mejor no es justo el comentario, quizás con los neurólogos más mayores, una actitud muy condescendiente con el paciente, en el sentido de que te tratan como si ellos están en un pedestal. De hecho, hay algunas consultas que escenográficamente es así, tú estás sentado más bajito que el médico, que le ves un poco ahí arriba, y te tratan como si lo supieran todo cuando no lo saben. Y entonces yo recuerdo que una vez con el neurólogo de Sergio, me dijo, dice, mira, no tengo ni idea de lo que va a ser mejor para tu hijo, pero siéntate y lo miramos juntos. Y ahí me quedé. En enfermedades raras lo que sucede es que la baja prevalencia hace que no haya expertos realmente, ni siquiera en los médicos. Es así, porque ven muy poquitos pacientes. El mejor médico o el médico con más experiencia, con más exposición a pacientes con síndrome de Dravet de España, tiene 10, no tiene más. Y lo ve uno cada 6 meses. Si tu enfermedad es pequeña, ese conocimiento no se junta en un profesional. Yo creo que la medicina en enfermedades raras tiene que ser una especialidad más compartida. El tratamiento tiene que ser más compartido y afortunadamente las nuevas tecnologías permiten una colaboración también con investigadores y con otros pacientes que antes era imposible conseguirlo. Yo creo que el futuro probablemente apunte por ahí. Hay una pregunta en el...
Sí, yo soy Eustoquio Molina, granaíno y profesor en la Universidad de Zaragoza. He tenido una enfermedad rara, no tanto como las que habéis presentado. La mía fue púrpura trombocitopénica, es decir, me quedé sin plaquetas y me decían que era idiopática, que no tenía, que no se sabía la causa. Y claro, me daban paliativos, que eran altas dosis de corticoides. Eso me la subían un poco, pero no me solucionaban, no me curaban la enfermedad. Entonces, ha habido varias cosas de las que habéis dicho que me han parecido interesantísimas. Una es que el paciente, la familia, pues busquen ayuda, traten de buscar información y tratar, porque muchas veces los médicos, sobre todo mi experiencia ha sido que se centran sobre todo en tratar de curarte con fármacos, pero poco de prevención y poco de buscar la causa. A mí me decían, no tiene causa. Me vieron varios hematólogos y ninguno, y llevaba 2 años tomando corticoides y yo tratando de probar y de buscar mucho en internet. Al final, pues logramos, a sugerencia de una hermana mía que era profesora de dietética en un instituto de enseñanza media, me dijo, oye, ¿por qué no pruebas a ver con la vitamina K, que es la vitamina de la coagulación? Y yo dije, pues bien. Y le digo a mi otra hermana que era farmacéutica, oye, tráeme de la farmacia vitamina K. Dice, no, eso con que tomes vegetales verdes, pues ahí hay mucha vitamina K y ya está. Oye, empecé a tomar aquello y me curé. Ya hace varios años que tengo las plaquetas en niveles normales desde que tomo mucho verde. Claro, esto parece un poco a veces pseudocientífico, ¿no? Incluso mi hematólogo me dijo, no, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Luego veo por ahí que a los que toman Sintrom les dicen, no tomes verde que te bajan que te suben las plaquetas y no te interesa, ¿no? Entonces, finalmente lo que he visto es eso, que el paciente tiene también, porque los médicos son humanos y no son perfectos, y bueno, si topas con un buen médico, pues seguramente te soluciona el problema, pero si no, probablemente tengas tú que solucionártelo. ¿No os parece? Sí, bueno, realmente la clave es, en cualquiera de los casos y de los frentes, es en no quedarse con lo primero, igual que dice él, que la primera opinión la buscas porque no quieres a lo mejor aceptar una realidad tan dura, pero aunque no fuera así, habría siempre que ir buscando. Y yo creo que la actitud, claro, en el colectivo médico se enfrenta a una tarea de muchísimos pacientes y un día a día que tal vez pues muchos no sean capaces de ponerse a investigar cada caso y tal, pero en cualquier caso lo que sí que se ve es que de investigar más siempre se consiguen más cosas que de quedarse con la de arriba, pero vamos, que es otra problemática distinta que también habría que ver. Y luego yo creo que tenemos un problema de raíz en el sistema, tanto los pacientes como los médicos. En la medicina, que la producción de conocimientos es exponencial, porque el número de producción médica cada año se duplica, es imposible que un profesional pueda acceder a todos esos conocimientos sin un sistema que le ayude a tomar decisiones. Porque es imposible, es imposible digerir toda esa cantidad de conocimientos. Ya pasa en oncología. En oncología es muy complicado que un oncólogo sepa todos los tratamientos, todos los vectores víricos, todos los tratamientos de citotóxicos que existen si no tiene un sistema de apoyo a su decisión. Bien en grupo, bien con sistemas expertos, bien como sea. Pero también es cierto que los pacientes también tenemos que hacernoslo mirar, porque muchas veces vas a la consulta del médico pensando en que quieres salir con la receta. Sucede, ¿eh? Dicen, he ido y no me ha recetado nada. Imaginaros que vais al médico y os dice, no conozco muy bien tu problema, déjame que me lo mire, te vienes dentro de una semana y ya te digo algo. Saldríamos mal, pero si lo piensas, sería lo lógico. En su problema que ha comentado, lo lógico sería, no conozco muy bien su enfermedad, me lo voy a mirar, voy a ver lo último que se ha publicado, voy a ver, y venga usted dentro de una semana y se lo digo. Pero no nos encontramos ni con profesionales, ni con facultativos de ese tipo, ni con pacientes que son capaces de esperar una respuesta de ese tipo. Con lo que yo creo que ahí el mundo médico tiene un problema importante. Además, la enseñanza en las facultades de medicina es muy de memorística, muy memorizar conocimientos que muy probablemente cuando están en la vida real pues están trasnochados. Entonces, no sé si el sistema que tenemos, yo no soy experto en medicina,
solamente soy usuario, pero no sé si el sistema que tenemos de medicina es el correcto. Bueno, pues... Bueno, sí. Me gustaría comentar, dado que los especialistas no pueden especializarse en todas y cada una de las enfermedades raras que existen, que son 7.000, ¿no habría que crear unidades de referencia? Por ejemplo, a nivel nacional, si existen no sé cuántos hospitales hay en España, si cada hospital tuviera una unidad de referencia en una enfermedad rara, ¿no podría haber prácticamente todas las enfermedades raras cubiertas con una unidad de referencia a nivel nacional? Bueno, y también a nivel internacional también debería haber unidades donde que puedan ser también, digamos, informar a todos los países. Sí, bueno, de hecho lo hay. En España al menos, voy a hablar de mi caso particular, existen 2 centros de referencia, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y el Hospital Clínico de Barcelona. Además, son centros que se dedican al estudio de las enfermedades de fiebres periódicas. Son muchas, son unas cuantas, entre las que se incluye la fiebre mediterránea familiar, y se consideran centros de referencia porque es donde están los especialistas, donde hacen los análisis genéticos y un seguimiento más continuado de los enfermos. De hecho, curiosamente, son muy accesibles. Es decir, le pasa como a Carlos. Yo he conseguido hablar con los jefes de ambos servicios en muchísimas ocasiones para preguntarle cosas que pueden parecer tonterías, pero que ellos se afanan en atenderte, se molestan, te contestan por correo electrónico, les pides bibliografía y te la remiten. Es decir, son personas que, aparte de que ya son personas muy implicadas en la ciencia, también son muy cercanas personalmente. Entonces, yo sé que, existen varios centros de referencia, no solo a nivel de España, sino a nivel internacional, de muchas enfermedades raras. Supongo que no de todas, porque en muchos casos es que yo creo que el principal problema es el diagnóstico, es llegar a darle a un enfermo que sabemos que tiene una serie de síntomas, poder decirle, pues mire usted tiene esto, y a partir de ahí ya es mucho más fácil el camino a seguir. Sí, el Plan Nacional de Enfermedades Raras del 2008 contemplaba esa posibilidad, se llaman los CESUR, los Centros Nacionales de Referencia para Enfermedades Raras. Pero desafortunadamente la realidad te dice que ahora apenas tenemos unas decenas de centros de ese tipo. Hay 2 factores que influyen en eso. Primero, la gran dispersión de enfermedades raras. No puedes hacer 7.000 centros de expertos para 7.000 enfermedades raras. Y el segundo es nuestro peculiar sistema de distribución, o sea, de cómo es el sistema de salud nacional con las comunidades autónomas. Porque si tú tienes un centro de referencia, por ejemplo, imaginémoslo aquí en Granada, y recibe un paciente de Cataluña, no existe un flujo financiero que permita al Hospital de Granada paliar el coste que le supone el tratamiento del paciente de Cataluña. Entonces, los incentivos que tienen los centros que se han creado son muy bajos, porque el Sistema Nacional de Salud no permite ese flujo. Es un problema que tenemos de la descentralización del Sistema Nacional de Salud, inherente, reconocido, que está en las conclusiones del Plan Nacional de Enfermedades Raras y que solamente conseguiríamos solucionarlo con una dotación de presupuesto específica que permita el flujo de pacientes. Lo mismo sucede para Europa, ¿eh? Incluso yo te diría que para Europa es más sencillo que incluso en España poderlo llegar a hacer, porque los cruces de coste entre países europeos a veces son más sencillos que entre nuestras propias comunidades autónomas. Bueno, tenemos la última pregunta. Bueno, a ver si soy capaz de concretar. Cuando te toca directamente una enfermedad o a un familiar, una enfermedad de estas llamadas raras, y hay un índice y un número muy alto de estas enfermedades raras, claro que tienes mucha motivación, pero también por otro lado están los científicos, el sistema sanitario, que para mí es inadecuado en cómo responde a estas enfermedades raras. Porque cuando se gasta el dinero público en infraestructura de obras, en centros dedicados a la investigación para hacer más ricos a los que ingenian estos centros y estas obras, cuando se gasta el dinero, en definitiva, en cosas que no van directamente a la sanación de esa persona
con esa enfermedad rara, se está robando a esas personas su derecho a estar sano o mejorar su salud. De manera que aquí alguien se equivoca, se blindan puestos políticos, se blindan el hacer ricos a los que más tienen y se les tiene una deuda muy grande, demasiado grande, a gente que está diagnosticada de una enfermedad rara y que no da la administración pública alternativa ni recursos económicos a los científicos que tienen que velar porque todos poseamos la máxima salud. ¿Estáis todos de acuerdo? O sea, sí, totalmente de acuerdo. Y encima, ¿qué país queremos en el que destruimos la ciencia? Es decir, si queremos un país de pandereta y que nos dediquemos a recibir turistas, pues bien, que sepamos todos que ese es el modelo país que queremos, pero se puede tener otro tipo de modelo productivo. Se puede tener un tipo de modelo productivo basado en la ciencia, en el conocimiento. Yo cuando voy a la Agencia Europea del Medicamento, la gente allí me dice, la ciencia de España es muy buena, traed más gente de ciencia con fármacos. Y caramba, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Es un desperdicio que no nos lo podemos permitir como país. Bueno, pues ya muchísimas gracias. Me gustaría terminar con una reflexión que hace Carmen Herrera, que es en el documental Rastreando Invisibles, que ella decía, es que un país que invierte en ciencia dice mucho de ese país y de los que lo gobiernan. Entonces, efectivamente, pues, me gustaría acabar con esto, daros las gracias a Julián, José Luis, Carlos por estar aquí, por compartir, a la organización, también en nuestro caso, por contar con nuestro proyecto para darle nombre a esta mesa. Por supuesto, en rarasperoinvisibles.com podéis saber más de lo que hace Julián, de lo que hace Carlos y de lo que hacen muchas otras personas en la investigación. Muchas gracias a todos y que siga la fiesta de la divulgación.